Analgésicos antipiréticos, aquí, esto es un grupo, digamos que es un proceso diferencial, donde anteriormente ellos constituían parte de un grupo mucho más grande, que son los AINES. Ya nosotros vimos anteriormente un video de AINES, ¿sí? Y hemos revisado el tema de AINES. Estos son dos fármacos que han sido excluidos de este grupo por razones que veremos, y que lo que sí se quiere, o para fines de este curso, es que somos muy rotundos en decir que tanto acetaminofén o paracetamol, ¿sí? Como dipirona no son AINES. Lo hemos colocado como AINES 2 para que el estudiante que viene con una información de afuera que crea que sea un AINES pues tenga una idea. Pero realmente el nombre que ellos deben recibir es analgésicos antipiréticos. ¿Qué le falta para hacer un AINES? Casi nada, lo más importante, la potencia antiinflamatoria. Aquí tenemos los dos principales protagonistas. Sin entrar en química, lo interesante es conocer que tenemos el N-acetil paraminofenol, que es el conocido, por eso es que es el nombre paracetamol, ¿sí? O acetaminofén. Punto importante y que no debemos olvidar, y es que el paracetamol es exactamente el mismo acetaminofén, ¿ok? No es que hay diferencia, porque muchas veces he visto, sobre todo en las épocas donde se solicita mucho el fármaco acetaminofén, por la parte del dengue o un tiempo el chikungunya, ¿sí? Que lo que se encontraba era paracetamol y pues existía el miedo y pues no. Paracetaminofen, perdón, acetaminofén y paracetamol son exactamente lo mismo. ¿Ok? Esta es la figura que tenemos acá. Aquí también tenemos la figura del metamisol sódico o dipirona. Y aquí hay que hacer gestión del riesgo. Lo veremos en uno de los últimos slides porque no es lo mismo metimazol, ¿sí? Que metamisol. Son dos fármacos que su nombre son muy parecidos, entran en el grupo de fármacos LASA, ¿sí? Y tienen reacciones adversas completamente diferentes que pueden ser catastróficas incluso en algunas, y se prestan mucho como buen LASA para errores de medicación y su mecanismo de acción es completamente diferente. Uno es un antitiroideo y el otro es un analgésico antipirético. Entremos en esto. Hablemos primero del N-acetilparaminofenol o el paraminofenol o el paracetamol o el acetaminofén, donde aquí tenemos sus propiedades, pues obviamente farmacocinética, nada que hablar, hablaremos de un punto importante y es la metabolización. Sin embargo, señores, esta clase tiene especial énfasis en que quiero promover el uso seguro de paracetamol. Vamos a hablar rápidamente. El paracetamol es un maravilloso fármaco y es uno de los más utilizados. Como todo el mundo le va a hablar maravillas del paracetamol y donde ustedes entren en web, en bibliografía, van a encontrar maravillas del paracetamol. Aquí le vamos a contar en su mayoría qué es lo malo del paracetamol, en dónde no es tan eficaz para que veamos que hay un abuso, ¿sí? Sin sentido del paracetamol y qué podemos aspirar de él, porque nos han vendido como el fármaco más cercano a placebo. Y pues aquí veremos que no es así. Quiero decir, es un fármaco analgésico muy bueno, sobre todo en una estrategia maravillosa que es combinada a veces con AINES, se pueden combinar con AINES o como ahorrador de opioides, es una maravilla. ¿Ok? Es un fármaco que, aunque veremos la toxicidad, tenemos que saber que tiene una ventana terapéutica amplia. En caso de intoxicación existe un antídoto, claro, no queremos llegar hasta allá, pero es importante que lo que sepamos y que como antipirético también es una maravillosa opción, nos permite una ventaja muy grande, que es que pacientes con antecedente de úlcera sangrante reciente o en pacientes que tienen glucocorticoides, ¿sí? Como antiinflamatorio y queremos mejorar la parte del dolor, va excelente. En paciente alérgico a los AINES pueden ser una opción siempre. Y en pacientes con falla renal veremos que es una opción maravillosa. Sin embargo, todo eso, como ya ustedes lo van a tener muy claro y se lo van a informar en todas partes, el objetivo de esta presentación realmente es hablar dónde no sería interesante considerar a paracetamol o acetaminofén y en cualquier otro momento podría darse. Entonces, primer punto, dolor lumbar. Hemos visto en comparación en clases anteriores donde hablamos del dolor lumbar y que vimos que los AINES son una maravillosa opción porque además de brindar analgesia, también brindan la mejora en la discapacidad que crea el dolor lumbar, ¿ok? Esto es importante que miremos porque uno de los fármacos mayormente prescritos y sobre todo actualmente la tendencia es de promoverlo por vía endovenosa
para la analgesia. Y podemos mirar acá que el dolor lumbar, a diferencia de lo que habíamos visto con los AINES, es exactamente si lo tomas de manera regular, que dice, no, mira, no dejes de tomar acetaminofén, ¿sí? O cuando lo tomas a necesidad en comparación con placebo, es decir, la eficacia analgésica de paracetamol para lo que es el dolor lumbar viene dado en su mayoría por lo que es el efecto placebo o por la historia natural de la enfermedad, pero que realmente él brinde una opción analgésica, no. Entonces es importante que empecemos a quedarnos que para las lumbalgias por lo menos no es una buena opción, ¿ok? Comparar obviamente paracetamol con AINES, pues ya lo vimos muy bien. Siempre es mucho mejor dar un AINES. Entonces, cuando ustedes lleguen paciente a su consulta de urgencia, que es una de las principales consultas de urgencia, y tengan un paciente con lumbalgia, pues obviamente la primera opción va a ser un AINES, ¿ok? Luego viene el punto claro, doctor, ¿y si es alérgico al AINES, qué puedo hacer? Pues obviamente, si usted quiere, le puede indicar paracetamol, ¿sí? Podría indicarle también con mucha precaución, hay que indagar muy bien lo que es alergia al AINE, porque podemos ver que el paracetamol puede ser una opción, ¿sí? O si no, como es un paciente que muy bien está documentado su alergia a los AINES, entonces ya le pueden dar paracetamol en combinación con un opiáceo, ¿ok? Sin embargo, esa opción de que pensemos que dar paracetamol será una maravillosa opción, pues podemos ver que no, y tenemos que ver cómo es el tipo del dolor. Este dolor es mecánico, es un dolor inflamatorio, donde le va a ir muy bien lo que son las terapias con frío, con calor, ejercicio, ¿sí? Fisioterapia, y pues entonces lo que podría ser acompañar de un opiáceo podría ser esta la opción. Porque lo que sí sabemos que la monoterapia con acetaminofén, pues ya vimos, lo dice la evidencia, es exactamente igual a placebo. Pero lo que sí nos tiene que quedar claro es que en la mayoría de los pacientes la mejor opción siempre será un AINES. En cuanto a los efectos adversos, que se suele decir mucho, es que los AINES tienen efectos adversos muy grandes, no sé qué, ya los vimos, ya los conocemos, sin embargo, en este estudio, ¿sí? Que es un metaanálisis eh, importante, aprovechemos a ver acá, porque probablemente no hay mucho conocimiento de lo que es un metaanálisis de manera burda, grotesca, ¿sí? Quiero decir una generalidad de lo que es un metaanálisis para que ustedes puedan leer esto, ¿sí? Un metaanálisis es una combinación de múltiples estudios, una revisión bibliográfica sistemática de la literatura, donde hay unos parámetros donde se pueden obtener unos estudios, y es una misma revisión sistemática que tiene un método estadístico que permite unir los resultados de todos esos estudios. Es decir, si cada estudio tiene 100 o 200 pacientes y yo necesitaba al final un estudio de 2000 pacientes, a través de estos métodos estadísticos, ¿sí? Que se pueden utilizar, se juntan como diversas cortes en un mismo estudio. Ojo que lo que quiero decir es que esto tiene sus excepciones, no es tan perfectamente como lo estoy diciendo, pero es una idea general. Y lo que yo trato es de aumentar el tamaño de muestra para encontrar efectos más pequeños. ¿Sí? Eso lo vemos, por ejemplo, en la clase de AINES, vimos que es muy difícil encontrar cuál AINES era mejor que otro. Entonces, por ejemplo, para lo que es el cólico menstrual o para lo que... Entonces, todos los AINES funcionan. Ahora, yo quisiera saber cuál es el mejor AINES. Y para encontrar el mejor AINES es una diferencia muy pequeña. Y para yo encontrar efectos pequeños, necesito un tamaño de muestra muy grande. Y eso es lo que trata de hacer los metaanálisis. Ahora, a manera muy básica, los resultados de los metaanálisis se muestran esto que es el forest plot o el gráfico de bosque. Y lo que yo necesito que ustedes entiendan es que cada uno de estos que está acá es un estudio, ¿sí? Cada uno de estos es un estudio, luego de la suma de esos estudios y nos va a arrojar un resultado. Esta línea que está en el medio, ¿ok? Esta línea que está en el medio que dice que es uno, si el resultado, su intervalo de confianza, como es aquí, este es el valor puntual y todos tienen que ir acompañados de un intervalo de confianza. Si ellos tocan el valor nulo, perdón, nos indica que al tocar el valor nulo no hay diferencia estadísticamente significativa. Entonces se puede decir que es exactamente lo mismo. Ahora, cuando la suma de todos estos, ¿sí? Como encuentran aquí, que es este triángulo, se encuentra sin tocar la línea, entonces tendremos un resultado estadísticamente significativo y nos mostraría que si hay una diferencia, por lo menos en cuanto a estadística diferencial. Y aquí podemos leer el favor, ¿sí? A favor de quién está. De este lado, los que estén de este lado serán a favor de los AINES y los que estén de este lado a favor de paracetamol. Entonces, muy rápidamente miraremos en los pacientes que tienen cólico nefrítico, ¿ok? Que es otro punto. Ya habíamos visto que los AINES son una maravilla para el cólico nefrítico, incluso competirían con un opioide o harían una excelente sinergia.
con menores efectos adversos, pues hay la tendencia a usar mucho paracetamol intravenoso para lo que es el cólico nefrítico. Entonces, pues ya lo habíamos visto que los AINES son una maravilla frente a los opioides, pues miremos frente al paracetamol. Recuerden que es una buena opción combinar opioides, AINES y paracetamol en caso de manejo del dolor. Son vías completamente diferentes y se complementan. Obviamente, la idea es siempre ir en escala, pero se pueden combinar esos tres e incluso puede combinar un cuarto, puede combinar dipirona y puede hacer la cuádruple, el cuádruple tratamiento de un AINES, paracetamol, dipirona y un opioide. Todos tienen mecanismos diferentes y obviamente al aumentar la polifarmacia aumenta la cantidad de posibilidad de efectos adversos, o la posibilidad de efectos adversos. Sin embargo, en busca de la terapéutica, pues se puede realizar, no se pueden colocar dos AINES, no tendría sentido, pero sí colocar un AINE, sí colocar un opiáceo. No tendría sentido colocar dos opiáceos, que si uno alto, uno bajo, no, pues va con un opiáceo. Y colocar dipirona y colocar paracetamol. Es una opción maravillosa. Entonces, en cuanto a la necesidad de analgesia, miraremos que el resultado final, que es este triángulo que está acá, nos dice que está a favor de AINES, es decir, los AINES necesitaron menos rescates para la analgesia. En cuanto a efectos adversos, vemos que es exactamente, o no hay diferencia estadísticamente significativa entre si le doy paracetamol o le doy AINES, ¿ok? En cuanto a vómito y efectos adversos, se ve que tampoco hay diferencia, es decir, para el cólico nefrítico todavía seguiría pensando en que la mejor opción, hasta ahorita la evidencia que nos muestra en este artículo del 2017, que los AINES son un tratamiento de primera elección. Acetaminofén en cuanto a la lumbalgia. ¿Qué tenemos? Pues aquí ya habíamos visto, era un estudio donde habíamos visto lo que es a largo plazo, pero resultados a corto plazo usted me decía, doctor, pero si es igual a placebo, ¿por qué nos decía que si el paciente llega con dolor y es alérgico a los AINES, pues podemos utilizar terapia, calor, frío, buscar un opiáceo y tomar en consideración paracetamol, pues si no funciona? Pues aquí este estudio nos muestra que por lo menos una comparación con placebo tenemos que en el momento inmediato, aquí tenemos el metaanálisis que toca el valor nulo, es exactamente igual a placebo, ¿sí? En cuanto al dolor a corto plazo, es decir, más o menos una semana, exactamente igual a placebo. Y en cuanto a la discapacidad, ¿sí? Y en cuanto a inmediato o a corto término, es exactamente igual a placebo. El punto es, vale, y si es igual a placebo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Recuerden que está mal que se diga esto desde el punto de vista terapéutico, pero el efecto placebo existe, ¿sí? Y se debe dar, ¿ok? Muchas veces. Luego hablaremos en otra clase qué es el efecto placebo. Lo que sí es muy cierto que nunca se le debe dar a un paciente un placebo cuando este placebo hay una evidencia terapéutica que muestre que hay una opción mejor que el placebo. Eso nunca se debe hacer. Pero cuando tenemos este contexto y no hay una opción terapéutica mejor, o que el balance riesgo-beneficio incluso es peor que el placebo, donde hace más daño que beneficio, en ese momento entonces sí podemos decir, bueno, perfecto, yo no puedo negar el efecto placebo al paciente. Y frente a ese efecto placebo, ¿qué voy a hacer? Pues le puedo dar paracetamol. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No le hago daño, no hay una opción terapéutica mejor para él, entonces voy y la tomo. Es muy bajo costo, es un fármaco seguro. Entonces, ojo que los placebos a veces tocaría indicarlo, ¿ok? Pero en estas condiciones, que quede muy claro. En la osteoartritis, ahí sí está dentro de las primeras elecciones, sobre todo porque los pacientes ancianos son polimedicados o el riesgo de lesión gástrica. Entonces, a nivel de analgesia, si vemos que tiene eficacia, entonces, ojo con eso, en osteoartritis sí, en lumbalgia no, ¿ok? Tiene el dolor en el inmediato y en el largo plazo. Sin embargo, en la discapacidad, el paciente con osteoartritis en las primeras dosis no mejora, pero con el uso continuo del fármaco, ya a partir de los 7 días, sí vemos mejoría. Entonces, en la lumbalgia no es mejor que placebo ni para el dolor ni para mejorar la discapacidad. Sin embargo, para la osteoartritis sí mejora el dolor tanto de manera inmediata como a corto plazo y la discapacidad la empezamos a ver mejor en el corto plazo, es decir, en las primeras dosis no vemos la mejoría. ¿Ok? Vale, continuamos. Aquí tenemos efectos adversos y esto es fundamental y aquí sí quiero detenerme porque nos han vendido que paracetamol es exactamente igual a placebo. Veremos que no y luego cerraré con una información muy reciente
que sí, que me importa que es importante que la manejen. Pero entonces, en cuanto a efectos adversos, señores, es un fármaco muy seguro. O sea, siéntanse con la seguridad de usar paracetamol. Sin embargo, yo voy a venir aquí a ver a qué atenernos. Recuerden que siempre hay que pagar un precio por algo. Siempre que a mí me dicen, evalúa un medicamento, si sirve para tal cosa, primero, ¿tiene efectos adversos y puede tener efecto de sobredosis? Sí, entonces sí funciona. Pero aquel medicamento que te dice, no, mira, este medicamento no tiene ningún tipo de efecto adverso, primero que nada es mentira. Y segundo, no tengas miedo que no haya esa relación dosis o sobredosis, entonces probablemente no funcione. El paracetamol es un medicamento maravilloso, pero necesito que ustedes, cuando vayan a prescribir paracetamol, tengan gestión del riesgo del medicamento y sepan a qué atenerse, ¿ok? Entonces, es un fármaco tan seguro que cuando hacemos un metaanálisis vemos que prácticamente es igual a no consumir nada, pero ojo, que eso nunca es así. Entonces, en cuanto a los efectos adversos serios, son muy pocos. Los efectos adversos que puedan generar retirada del fármaco también. Sin embargo, ¿qué efecto adverso hay que considerar y qué sí tiene? Hepatotoxicidad. Y eso es muy bien, eso lo saben ustedes muy bien, y eso no hay que dudarlo, pero la hepatotoxicidad está y la metaanálisis nos los dice. Entonces, cada vez que yo voy a formular acetaminofén, tengo que tener precaución con dos cosas importantes. Primero, si la paciente está embarazada o no, y ahorita veremos por qué. ¿Ok? Y la segunda opción es, si no está embarazada, hago una subdivisión. Lo primero es el hígado, voy a pensar en el hígado y tengo que revisar qué puede afectar el hígado. Y lo segundo es la dosis y el tiempo que voy a dar del fármaco. Y con esto vamos a la siguiente parte. Seguridad cardiovascular. Ya dijimos que los AINES producen infarto agudo del miocardio, sobre todo cuando se usan, obviamente a partir de 7 días empieza a tener riesgo los AINES y sobre todo a dosis altas. Esa combinación, lo primero son las dosis altas, esa combinación, pues días y dosis altas. Entonces muchas veces nos dicen, toma paracetamol, no hay ningún problema, toma acetaminofén, que eso no tiene riesgo ni cardiovascular, ni renal, ni gastrointestinal, eso es una maravilla, es lo mejor que existe. Pues sí es un fármaco muy seguro, pero el hecho de que sea un fármaco muy seguro no quiere decir que está exento de efectos adversos. Desde el punto de vista cardiovascular, podemos ver aquí que aquellas personas que toman más de 22 veces en el día, recuerden el metaanálisis, ¿sí? Es decir, una persona que durante un mes, más de 22 días, consume el fármaco por alguna causa, tiene mayor riesgo de efectos adversos cardiovasculares. ¿Ok? Aquí lo pueden evidenciar. Ahora, otro punto importante. Aquellas personas que toman más de 6 tabletas por semana también, porque luego me dicen, no, listo, doctor, en un mes, digamos, no llego a tomar las 22, llegué a tomar 20, entonces estoy libre del efecto, sí. Pero la pregunta es, ¿y en esos meses, alguna semana llegaste a tomar más? Sí, hubo una semana que tomé todos los días, ¿ok? Entonces, ojo con ese punto también, ¿ok? Eso es importante. Y los otros puntos importantes es que, listo, cuando usted toma entre 6, ¿sí? y 14 tabletas, o más de 14 tabletas por semana, está en eso. Entonces lo que usted tiene que tener claro es que, listo, no puedo tomar ni más de 22 tabletas por mes o más de 6 tabletas por semana, ¿ok? Empezamos a tener y empiezan a verse los efectos adversos cardiovasculares. Aquí decimos, o sea, doctor, que usted nos está diciendo que el acetaminofén es un riesgo cardiovascular. Sí, si se consume como no debe ser, sí, pero, o sea, si usted no consume 6 tabletas en una semana, pues no. Y ojo, que porque usted una semana tuvo dolor y colocó tratamiento por 5 días, 7 días, 14 días, que algunas veces, muy poquitas veces, pero se puede hacer. No, ya puse al paciente en riesgo de cardiovascular y le da un infarto. No. Lo que sí es cierto es que cada vez que él pasa ese límite de 6 en adelante, empieza en un grupo que empieza a tener probabilidades de tener efecto cardiovascular. ¿Ok? Sale de un grupo donde no tiene probabilidad o la probabilidad es por otra causa diferente al acetaminofén y entra en un grupo donde aunque la probabilidad de cardiovascular sea baja, pues sí esa probabilidad podría venir dada por acetaminofén. Gastrointestinal que siempre decimos, pues el paciente tiene efecto, tiene una úlcera sangrante reciente. Pues ¿qué le puede dar? Le puede dar
cualquier medicamento que no sea un AINES, es decir, acetaminofén para el manejo de la analgesia, maravilloso, o el antipirético, o dipirona también, que es otra opción. Ahora, la pregunta es, listo, yo lo doy y es la mejor opción. Pero la pregunta es, ¿puedo darlo de por vida o no hay ningún problema? No. Tiene mucho menor riesgo que los AINES y que los glucocorticoides, pero muchísimo, y son fármacos seguros gastrointestinales. Sin embargo, la palabra decir sin riesgo gastrointestinal es falsa. Aquí podemos saber que obviamente aquellos que han usado en comparación con que no han usado, pues sí tienen efectos gastrointestinales lesivos, y eso viene dado, podemos ver aquí que muchos de estos, pues, en dosis repetidas, en el uso de a necesidad. Lo que sí es cierto es que en todo se ha encontrado que usar acetaminofén sí tiene efecto gastrointestinal por encima de placebo. No a nivel de los glucocorticoides ni los AINES, son fármacos muy buena opción, repito, pero sin embargo no decir, no, dale acetaminofén que no hay ningún problema porque no tiene efectos gastrointestinales, completamente falso. Sí tiene, muy poquitos, pero tiene, y eso es lo que quiero que se lleven de acá, ¿ok? Seguridad renal, la misma historia. ¿Qué es lo bonito de este estudio? Esto es un estudio de vida real que me encanta, ¿sí? Y de hecho, el título es Paracetamol, no es tan seguro como pensamos, o sea, es una maravilla. Eh, ¿Por qué? Porque nos permite mirar esto. Siempre nos los han vendido como pues el fármaco más seguro. No es mentira, es uno de los fármacos más seguros. Lo que sí es mentira es que sin efecto renal, sin efecto cardiovascular, sin efecto gastrointestinal y no produce trombocitopenia. Ojo, produce trombocitopenia. Diferente al mecanismo de Lassa, pero también produce. ¿Ok? Muchísimo bajo. La incidencia basal es mucho más bajo. Lo mismo con esto. La seguridad renal tenemos un punto interesante. Aquellas personas que consumen menos de 1500, ¿sí? 1500 píldoras durante, esto es un estudio bellísimo que se hizo durante 14 años o durante toda la vida del paciente, ¿sí? Un estudio poblacional con una tasa de incidencia, es algo espectacular. Lo que tenemos es que aquellas personas que de vez en cuando toman un acetaminofén tienen protección renal. ¿Por qué mecanismo? No sé, serán personas que atienden más a sus dolores, quizás probablemente no esté relacionado directamente con la parte renal, ¿ok? Pero sin embargo, aquellas personas que durante toda su vida, y es muy bonito porque en la gestión del riesgo del medicamento, cuando se hacen bases de datos muy bien hechas para seguimiento de los pacientes, así como los pacientes se le pueden contar y los radiólogos las cantidades de radiaciones que han recibido, se podría contar la cantidad de acetaminofén que ha recibido. Y aquellas personas que han tomado durante toda su vida más de 100 gramos, no de 100 miligramos, más de 100 gramos durante toda su vida, empiezan a tener un poquito de efecto negativo en cuanto a seguridad renal, que se marca muy bien sobre aquellas personas que empiezan a tener, han tomado más de 500 gramos. 500 gramos, no 500 miligramos, 500 gramos durante toda su vida. Eso es un efecto acumulativo muy interesante de seguridad renal. Es decir, que uno podría ir anotando cuántas tabletas se ha tomado durante toda su vida y uno puede decir, mira, todavía me queda un gap tan grande que en cuanto a mis riñones se me podrán afectar por hipertensión, se me podrán afectar por diabetes, por ácido úrico, ¿sí? Por cualquier razón, pero o por obesidad, por el aumento de la tasa de filtración glomerular que genera la obesidad, pero que se me aumente por acetaminofén es poco probable. Entonces ahí está una escala de seguridad. Lo importante de mostrar esto es que es una ventana grande. Pero aquellas personas que toman acetaminofén de manera desproporcionada, sobre todo en el caso de la migraña, y veremos algo que primero no es el medicamento para la migraña bajo ningún concepto, suelen tomar muchísimo acetaminofén, lo digo porque a forma académica, ¿ok? Con un nombre comercial que se usa muchísimo acá, es Dolex, 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 Dolex. Y recuerden que las personas con migraña, dependiendo de todas las alteraciones que tenga que ver la migraña, el consumo es muy alto. Entonces ahí sí valdría la pena revisar porque es completamente daño. El acetaminofén no tiene efecto para la migraña y además sí podrías acumularlo de manera excesiva que pudiera llegar a tener una falla renal. Resumen, es un fármaco extremadamente seguro gastrointestinal, extremadamente seguro cardiovascular y renal. Sin embargo, el exceso del fármaco puede llevar a reacciones adversas.
Sin duda alguna, estrategia multimodal, como les comenté, paracetamol, AINES, paracetamol opioides, paracetamol dipirona, una maravilla y con muy pocos efectos adversos. Una de las estrategias ahorradoras de opioides, aquellos pacientes que están tomando mucho opioide, ¿sí? Entonces queremos empezar a disminuir, pues una estrategia es colocar acetaminofén. Es una maravillosa opción, ¿sí? Perfecto. Mm, en cuanto a la eficacia intravenosa, ojo, son muy pocos los casos donde deberíamos usar acetaminofén endovenoso y eso sí lo hablo y que lo miremos. Es un fármaco muy costoso por cuestiones reglamentarias, por decirlo así. El precio ha disminuido con una regulación reciente, sin embargo, no tiene sentido utilizar acetaminofén endovenoso cuando se puede usar oral. Sí, ¿dónde lo tengo que usar? En un paciente inconsciente y que no tenga probabilidad de pasarlo por sonda podría ser una opción. Sin embargo, que tenga ese punto que dicen de mayor eficacia y que por ser endovenoso estamos entrando en el mundo, no. Paciente que tenga insuficiencia cardíaca y tenga problemas de la vía digestiva, pues sí, es otra opción. Pero de que oral, digestiva, veremos que la biodisponibilidad es maravilloso y que darlo por vía endovenosa realmente no tendría sentido. Esto es uno de los mejores ejemplos donde dicen, para el manejo de la artroplastia, imagínense, estamos hablando de que la artroplastia de rodilla es una de las patologías con mayor dolor. Y dicen, pero ojo, también que más sangran. Entonces, como los AINES interfieren en la coagulación, podría ser una buenísima opción dar un acetaminofén. Entonces, ¿qué sí quiero que quede claro? Acetaminofén endovenoso en su mayoría va a estar indicado cuando la vía oral no se pueda utilizar, ¿ok? Y en artroplastia de rodilla, pues aquí terminamos viendo que es una opción muy buena para el acompañamiento en la reducción del consumo de opioides, ¿ok? Eso es la posición interesante, es decir, acetaminofén es muy buena para reducir el dolor y el consumo de opioides, pero de ir de entrada con eso, no. Entonces, en aquellos pacientes que tengan alto riesgo de sangrado, ¿sí? Por ejemplo, y que no quisiéramos, incluso se habla de los AINES, es muy debatido, pero que los AINES pueden interrumpir el proceso de cicatrización ósea. Entonces, el manejo, como es un dolor, como ya vemos que es un dolor moderado o severo, de entrada en la escala analgésica del dolor, tenemos que entrar con un opiáceo. ¿Ok? Entramos con opioides y luego una opción muy buena puede ser acetaminofén endovenoso en las primeras horas y cuando esté disponible la vía oral, pasarlo a vía oral. Antes de finalizar con acetaminofén, vamos a ver dos puntos. Uno que es clave, que es la toxicidad, pero es importantísimo. Y otra información reciente que tiene que ver con mecanismo de acción, que no lo hemos hablado, y que tiene que ver con lo que es específicamente qué tan seguro es en embarazadas. Entonces, hablemos de la ruta metabólica del acetaminofén y hablemos, no podemos llegar aquí sin hablar de dosis. Dosis de acetaminofén, claro. La FDA, a la cual se adhirió el INVIMA, recomienda que toda tableta de acetaminofén debe ser de 325 miligramos. Todas aquellas y además deben tener un wording. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la primera causa de hepatitis fulminante y de trasplante de hígado es acetaminofén. Abuso de acetaminofén, intoxicación, autólisis por acetaminofén o como quieran usarlo. Sin embargo, es fundamental que se maneje este punto y ahorita miraremos unas cuestiones que valdría la pena farmacovigilancia revisar, farmacovigilancia activa del medicamento. Entonces, en ese punto, por esa razón, la FDA, a lo que se adhiere también el INVIMA, es decir, ojo, las dosis, se recomienda que cualquier presentación venga de 325 miligramos. Empezamos a hablar de dosis. La dosis terapéutica recomendada es hasta 2 gramos, ¿ok? 2 gramos al día. Bien, empezamos con dosis máxima terapéutica, que es otra historia. Dosis máxima terapéutica, manejamos otra historia. Y la dosis máxima terapéutica es 4 gramos al día. Entonces, 325 una tableta, 2 gramos es lo que se recomienda como que, oye, ya llegaste a 2 gramos, no. Necesito pasar de 2 gramos, que habrá alguna, si puedes pasar de 2 gramos hasta 4, ahí haremos una gestión del riesgo del medicamento y miraremos qué es lo que debemos considerar. Y consideramos dosis tóxica, ¿ok? Dosis tóxica a partir de 7 gramos. Entonces, en ese orden de idea, para dosis máxima para adulto,
4 gramos, dosis máxima terapéutica. Para niños se dice 50 a 75 miligramos por kilogramo de peso día. Y para niños, intoxicación, como para los adultos a partir de 7, para ellos son a partir de 50 miligramos por kilogramo. ¿Ok? Es importante que lo tengamos claro y ya veremos qué es lo que pasa. Pues aquí lo que pasa es que el acetaminofén tiene una vía de metabolización que son tres vías principales. Puede agarrar la vía de la glucuronidación, la vía de la sulfación, ¿sí? A través del sulfato, o metabolizarse por los CYP que terminan produciendo el NADQI, ¿sí? Que es el metabolito tóxico del acetaminofén y el que termina creando daño hepatocelular. Entonces, el acetaminofén no genera hepatotoxicidad. ¿Sí? Si usted coloca acetaminofén en un hepatocito donde está bloqueado el metabolismo del acetaminofén, no va a dañar el hepatocito. El hepatocito lo daña, es el NADQI. ¿Ok? Entonces, es importante eso. ¿Y qué pasa? Que esta, la dosis que más se encarga de lo que es el metabolismo del acetaminofén, se dice que alrededor del 55% se va por la vía de la glucuronidación. Esta es la principal vía, el 55% se va por la glucuronidación. La segunda vía importante que tenemos, que es hasta un 40%, es la vía del sulfato, ¿sí? 55, ¿sí? 55 más 40% nos daría 95%. El 5% agarraría la vía del CYP, que es la que produce el NADQI, ¿sí? Que es el que produce toxicidad. Entonces vamos viendo que solamente el 5% de esa vía se colapsa. Ahora, ¿qué es importante para la toxicidad? Cuando empezamos a aumentar dosis, ¿sí? Y ya a partir de 2 gramos empezamos a ver que empieza a colapsarse las vías. Y eso es importante que nosotros tengamos. Y ya por eso es que 4 es supraterapéutico. La primera que se colapsa es la vía del sulfato. Y como vimos, solo es un 40%, pero se colapsa y empiezan a forzarse las vías aledañas, que son la de la glucuronidación y la del NADQI. Y a medida que se colapsa la vía del ácido glucurónico o de la glucuronidación, hay más NADQI. Entonces, por eso, dosis mayores a 4 aumenta esta vía, la vía del CYP, donde el principal elemento es el CYP2E1. ¿Y qué tiene el CYP2E1? Algo interesante. El CYP2E1 es una enzima, perdón, es un sistema microsomal de metabolización que puede ser influenciado por dos cosas importantes. La primera, fármacos como isoniazina, que se utilizan para el tratamiento de primera línea de tuberculosis. Entonces, ojo, que siempre ha habido un error que pacientes recibiendo tratamiento por tuberculosis, que cada vez tiene mayor prevalencia, y necesita tratamiento para el dolor. Siempre hay miedo a las interacciones por el tratamiento con tuberculosis, entonces decimos, dale acetaminofén, que es el más seguro. Ojo que no lo es, porque si está tomando isoniazina, se está aumentando el riesgo de NADQI. Si le va a dar acetaminofén, gestión del riesgo del medicamento. No me paso de 2 gramos. Si me voy a pasar de 2 gramos, entonces busco un opiazo, busco un AINE, busco dipirona, ¿ok? Pero ojo con eso, que siempre tenemos la doctrina que nos quedamos que acetaminofén es lo más seguro y interacciones, acetaminofén, ojo con eso. Y especial atención, sobre todo los que van a estar en urgencias, que se espera que en cualquier momento sean todos, el etanol, o sea, el alcohol, el consumo de alcohol aumenta la capacidad metabólica del CYP2E1. Es decir, lo vuelve una enzima que metaboliza más. Es por esa razón principal que los pacientes que beben alcohol con frecuencia se intoxican más o tienen más afección hepática por acetaminofén. ¿Ok? Entonces, aquí vale una visión interesante. ¿Realmente valdrá la pena? Hubo una revisión en Europa donde ciertos fármacos que se utilizan post fiesta, ¿sí? Para así decirlo, incluyen ese post fiesta, tenía bicarbonato más aspirina. Se hizo una revisión y se determinó que, pues, para qué razón tenía aspirina, si realmente lo que se quiere es analgesia y aspirina aumenta el riesgo de sangrado gastrointestinal. Perfecto, y se retiró del mercado. Sí, y se propuso más bien acetaminofén. Ahora yo comento, ¿qué sentido tendría dar a un paciente que consume mucho alcohol, o sea, realmente decirle, no, vaya y consuma acetaminofén, que es un fármaco extremadamente seguro, sí, un fármaco seguro gastrointestinal?
Ahora, la pregunta es un fármaco seguro gastrointestinal, pero ¿qué tantos cambios tendrá él en el CYP2E1 y qué tanto estoy afectando al hígado? Si ya el alcohol per se, sí, el hígado es un órgano muy noble que se regenera. Sin embargo, si ya yo lo estoy afectando por una vía con el alcohol y le doy acetaminofén y metaboliza muchísimo más NAPQI, entonces estoy afectando el hígado. Por esa razón la pregunta es, ojo, realmente si son fármacos seguros y que se puedan recomendar, habrían que revisarlos muy bien. Perfecto, entonces con respecto a esto, lo que sea isoniazida o etanol aumenta la capacidad metabólica, produce más NATQI y el NATQI pues obviamente termina afectando lo que es el hepatocito. Anticonvulsivantes que tienen, es contradictorio, ¿sí? Los estudios in vitro muestran que el fenobarbital y la fenitoína inhiben el metabolismo de la glucuronidación y por lo tanto al yo bloquear esta vía que es la primera que se colapsa, pues obviamente voy a tener más NATQI. Sin embargo, la evidencia en humanos de estudios epidemiológicos, no ensayos clínicos, ¿ok? Muestran que los pacientes que venían tomando fenitoína o fenobarbital suelen tener algo de protección, ¿sí? Todo lo contrario a lo que muestra in vitro. Entonces, al día de hoy, lo que queremos decir es que nos es válido recomendar, que muchas veces me han dicho, Miguel, pero podemos un paciente que está intoxicado para proteger el hígado, démosle fenitoína o fenobarbital para que mejor. No, 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 no está indicado. ¿Ok? Simplemente saber que siempre se pregunta en la gestión del riesgo del medicamento, ¿usted toma un anticonvulsivante? Sí, ¿cuál toma? ¿Fenitoína o fenobarbital? Perfecto. Y valdría la pena a tomar esa consideración de que hay una disyuntiva entre si protege o afecta. Simplemente porque no está claro, pero pues sí saber hasta que esto se aclare cuál es la vía. Perfecto. Tenemos un punto interesantísimo que es listo. Y entonces, ¿qué hacemos con un paciente de esto? Aunque se escapa un poco de toxicología, se escapa un poco de la farmacología, de toxicología, pero nos va a llegar. ¿Qué debemos hacer? Lo primero es de saber, cuando llega un paciente supuestamente intoxicado, pues mirar la causa de que sí se haya creado, siempre en beneficio del paciente creer que sí, mirar cuánto tiempo ha pasado del consumo, el lavado gástrico, pues tenemos un tiempo de oro, pues antes de 2 horas, ya más de 2 horas, pues no tendría sentido, ¿ok? Mientras más rápido se haga mejor. Y el primer punto es, listo, dependiendo donde estemos, hay nomogramas, hay cosas, lo importante es que ustedes deben conocer es que hay N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína es el antídoto, por eso siempre recomiendo, cuando ustedes lleguen a una institución y estén en urgencia y miren que hay muchos pacientes intoxicados, pregunten, ¿tenemos N-acetilcisteína? Sí. Entonces, la N-acetilcisteína es el antídoto para la intoxicación por acetaminofén. Obviamente hay una dosis respuesta, mientras más dosis de acetaminofén se tome el paciente, pues obviamente más probabilidad de falla hepática. Recordemos que la dosis tóxica es 7 gramos. Se tomó menos de 7 gramos, vigilancia, evaluar las enzimas hepáticas, pero las probabilidades de que esa persona haga hepatotoxicidad es baja. Si se tomó más de 7, entonces sí prender las alarmas y entonces administrar N-acetilcisteína. ¿Por qué? Porque si se administra N-acetilcisteína antes de que pasen 8 horas desde la ingesta, es decir, en las primeras 8 horas, la probabilidad de hepatotoxicidad la disminuye por debajo del 50, por debajo del 5%. Hay una reducción absoluta del riesgo del 95%. Es una maravilla, ¿sí? Es decir, ¿cuánto se tomó? Se tomó 10 gramos de acetaminofén. ¡Wow! Se tomó muchísimas. Tabletas de 1 gramo se tomó 10, se tomó 20 tabletas de 500 miligramos. Entonces ustedes lo primero que tienen que, ¿hace cuánto se la tomó? Se la tomó hace 4 horas. No tiene sentido que hagamos lavado gástrico, más el daño que pusimos. Entonces de entrada lo que se hace, gestión del riesgo del medicamento, ¿consume alcohol con qué frecuencia? ¿Qué otros medicamentos consume? ¿Consume anticonvulsivante? ¿Ha tenido alguna alteración hepática? ¿Sí? ¿Qué me puede afectar eso? Y pues se pide obviamente un perfil de lo que tiene que ver el hígado. Lo principalmente son las transaminasas, obviamente, que son los que vamos a manejar esto. Y vamos a vigilar el hígado. Recordemos que el hígado tiene muchas funciones. Vamos a vigilar lo que es la neoglucogénesis, ¿sí? Es decir, vamos a mirar cómo está la glucosa, vamos a mirar la parte de las proteínas, la parte de la coagulación, que son una de las que más se afecta, pero nuestro punto importante siempre van a ser las transaminasas, ¿ok? Y entonces en ese primer se pide enzimas. Un punto importantísimo es mirar los hábitos de alimentación de las personas. Resulta que aquellas personas ahorita están muy en boga y que debe hacerse con mucho cuidado la dieta o el ayuno intermitente, que tiene muchas ventajas, pero para la intoxicación por acetaminofén es letal, es gravísimo. Entonces, aquellos pacientes que
Usted, si lo ven delgado, ¿usted ha hecho dieta reciente? Sí. ¿Qué tipo de dieta está haciendo? O incluso si son, ahorita están muy en moda los deportistas. Si ven una persona con gran masa muscular o que es atleta o que le encanta mucho el ciclismo o algún deporte de alta resistencia, revisen si está haciendo ayuno intermitente o ayuno prolongado. Eso es grave o afecta mucho más la hepatotoxicidad por acetaminofén. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace, la gestión del riesgo. Si hay niveles plasmáticos de acetaminofén, mejor porque se puede saber niveles plasmáticos. Hay una fórmula que se multiplica por las transaminasas. ¿Y cómo actuamos? Primero, estadificamos el paciente, miramos los factores de riesgo para la hepatotoxicidad que ya los conocemos y el otro punto es N-acetilcisteína en las primeras 8 horas. ¿Por qué? Porque la N-acetilcisteína termina siendo esto que vemos aquí. El NADQI se une con los grupos sulfidrilos, ¿sí? Y al unirse con los grupos sulfidrilos se transforma y se vuelve el metabolito que se excreta sin afectar el hígado. Entonces, el NADQI, que es el metabolito tóxico, va y busca las fuentes de glutatión, ¿sí? Que es esto que tenemos aquí, y el efecto del glutatión viene dado por los grupos sulfidrilo. Entonces el grupo sulfidrilo, o sea, azufre, se une al NADQI y termina excretándose sin ningún problema el NADQI, que es el metabolito tóxico del acetaminofén, a través de la orina. Ojo que el metabolito tóxico se excreta a través de orina, mientras que el resto del fármaco se excreta en su mayoría por eso. Sin embargo, la mayoría del acetaminofén, pues, la parte que nos importa, tendría que ser por orina. ¿Y qué hace la N-acetilcisteína? La N-acetilcisteína lo que hace es aumentar o donar grupos sulfidrilo para que tenga el grupo de la glutatión y por eso pues me disminuye la hepatotoxicidad. Porque una vez que estas vías están colapsadas, se aumenta el CYP2E1, ¿sí? Aumenta el NADQI hace depresión de los grupos sulfidrilo y al hacer depresión de los grupos sulfidrilo, pues entonces empieza a hacer intoxicación. Si yo coloco N-acetilcisteína, ideal en las primeras horas, antes de las 8 horas, ¿sí? Aumento lo que es el pool o la reserva de grupo sulfidrilo y puede este NADQI que estaba dañando el hígado, por así decirlo, unirse a los grupos sulfidrilo y pues son excretados. Muy bien, hasta aquí grupo acetaminofén con una recomendación reciente. Tenemos la tendencia a decir que acetaminofén es un fármaco que se puede usar sin riesgo en las embarazadas y pues no. Les comento que los estudios epidemiológicos recientes han mostrado que acetaminofén en las embarazadas, sobre todo en las primeras partes de, obviamente, la organogénesis, produce alteraciones en el tubo neural, ¿ok? En el tubo neural e incluso en el desarrollo, en el comportamiento, sobre todo de conductas digamos, en fetos que estuvieron expuestos a acetaminofén. Actualmente se dice que el mecanismo es porque el acetaminofén interfiere con las hormonas tiroideas y las hormonas sexuales que son fundamentales para el desarrollo del tubo neural. Entonces, el punto es, ¿qué es más seguro, un AINE o acetaminofén? Pues obviamente acetaminofén. El punto es que no abusemos y si cada vez que medio te duela algo, tómate un acetaminofén y tómate otro y otro y otro. No. Señores, ya hay alertas, hay warning, es decir, no es exactamente igual a placebo. Y ojo que en las embarazadas es muy claro. ¿Qué prefiero darle? ¿Un AINES o acetaminofén? Pues obviamente acetaminofén. Pero vigílelo y hágase gestión del riesgo. Es decir, usted se lo puede tomar, pero eso sí comedido y la menor dosis o la menor cantidad de veces que lo necesite. ¿Ok? Eso es fundamental porque anteriormente se decía que no hay ningún problema, no afecta en nada al feto, no afecta en nada al feto. Pues sí afecta y es importante que esa información se maneje. Segundo punto, confieso, tengo un sesgo, me encanta este fármaco, es mi fármaco dentro de este grupo favorito, ¿sí? De hecho, pues una maravilla. Y como buen fármaco, tiene también sus efectos adversos, pero es un fármaco muy eficaz. Por eso también hago una campaña muy grande porque este fármaco está satanizado por bibliografía sobre todo anglosajona, donde ellos han tenido muchos efectos idiosincráticos, reacciones de tipo B, que sobre todo viene dado por agranulocitosis, ¿sí? O freno medular, que no es lo mismo. Y entonces, como la mayoría de la información que consumimos viene de estos países, entonces se abortó acá. Sin embargo, en Sudamérica tenemos la ventaja de que por toda esa mezcla genética y eso no tenemos ese problema y ya hay estudios muchísimos de seguridad en el paciente, de farmacovigilancia, que nos demuestra que
acetaminofén este fármaco que es dipirona es una maravillosa opción y en latino se puede usar sin ningún problema. Entonces, la invitación es a que los conozcamos un poco, conozcamos qué podemos esperar de él y siempre lo tengamos en el radar, porque tanto por vía oral como por vía endovenosa es una maravilla este fármaco, ¿ok? Entonces, primero, pues conocer su estructura y este grupo sulfidrilo, pues el grupo, casi siempre los grupos sulfidrilos son los que pueden estar asociados a efectos adversos. En analgesia preoperatoria es una maravilla, señores, con poco riesgo de sangrado gastrointestinal, porque no afecta la COX, ¿sí? Punto importante es que si se administra una dosis simple de 500 miligramos 30 minutos antes de la analgesia, es una maravilla, tanto para reducción del dolor después de la operación, como también para medicamentos de rescate. Entonces, siempre recomendación es que un paciente antes de 30 minutos de la cirugía, si no está contraindicado, administrar dipirona por vía oral, dipirona o metamizol. ¿Ok? Punto importante, las reacciones de hipersensibilidad de metamizol tienen que ver con esta enzima, ¿sí? La NAT, N-acetiltransferasa tipo 2. Aquellos pacientes, ¿sí? Que son metabolizadores lentos, aquí tenemos este estudio donde habla de metabolizadores rápidos, metabolizadores intermedios, metabolizadores lentos. Este estudio lo que terminó mostrando es que aquellos pacientes que eran metabolizadores lentos, ¿sí? Eh, tienen mucho mayor riesgo de crear efectos de hipersensibilidad, ¿ok? Es decir, metabolizadores lentos tienen mayor riesgo. Y es ahí donde empezamos a hacer la división que en pacientes, y es ahí donde empezamos a hacer la división, porque en pacientes caucásicos, esta enzima metaboliza mucho más lento que en los pacientes latinos. Entonces, por eso ellos tuvieron estos efectos adversos y por eso nosotros no tenemos este efecto adverso. Y aquí aprovecho para mostrar algo. Ojo con esa combinación, aunque nos hemos salido un poco, habíamos dado por finalizado la parte de acetaminofén, sin embargo, aprovechando la parte de la farmacogenética, tenemos que recordar que acetaminofén viene mucho en combinación fija de 325 miligramos más un opiáceo que es llamado un opiáceo de baja eficacia, a veces bajo techo, o un opiáceo débil, como pueden ser dos opciones, codeína o tramadol. Sin embargo, se ha visto mucho o está contraindicado incluso, sobre todo en el grupo de neonatos o el grupo de infantes, ¿sí? En preescolares, hasta preescolares, incluso en lactante menor, lactante mayor, sobre todo en el grupo de preescolares que se iban a hacer amigdalectomía, ¿sí? Y se le colocaba en el tratamiento postoperatorio acetaminofén más codeína y ¿qué vimos mucho? Vimos mucha depresión respiratoria, ¿sí? Fallo respiratorio por codeína. ¿Qué se mostró? Que el metabolismo, ¿sí? Recordemos que tanto la codeína como el tramadol son profármacos, más la codeína incluso. La codeína cuando se metaboliza por el CYP2D6 se convierte en morfina. Y también hay otra parte que es norcodeína, que son los que tienen el efecto. Tramadol también tiene ese mismo, se metaboliza por el CYP2D6 y tiene unos metabolitos que son llamados M1 y M2. ¿Qué pasa? Que aquellas personas que son metabolizadores rápidos, aunque se le dé la dosis estándar de codeína, terminan metabolizando mucho más morfina y se terminaría intoxicando al paciente y por eso hacen depresión respiratoria. ¿Ok? Entonces, por eso hay el warning enorme. Sin embargo, es un problema, una reacción adversa de tipo A, porque sería intoxicado por morfina, ¿sí? Pero pues que esa intoxicación viene dada por un problema metabólico. Yo estoy administrando la dosis correcta o la dosis segura en el paciente. Lo que pasa es que él, en comparación con la media, de donde se hicieron los estudios, tiene una variante, que es que metaboliza mucho más codeína a morfina. Entonces yo indirectamente estoy intoxicando a mi paciente con morfina. Y eso es lo que terminó ocurriendo y por eso fue el warning inmenso y por eso recomienda no usen codeína, usen tramadol, acetaminofén más tramadol. Ojo que al final podría pasar lo mismo. El que es un metabolizador rápido va a metabolizar rápido a través del CYP2D6 y terminaría teniendo este efecto. Entonces hay que vigilar. Cuando ocurre este efecto, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar pendiente, empezar la reanimación, entubar al paciente, trasladarlo a ventilación y esperar el aclaramiento del fármaco y listo, no ha pasado nada, ¿ok? Simplemente hay que reaccionar, no es que Dios mío, será una reacción alérgica, ¿qué hacemos? Esteroides, no sé qué. No, 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 no. Simplemente es una intoxicación por opioides y entonces en ese momento, ¿con qué se trata? Pues con los antagonistas de los medicamentos opioides.
¿sí? Entonces, lo primero es, pues, a intubar al paciente, darle ambus y se puede conectar a ventilación mecánica y luego empezar a tratarlo con los antagonistas de opioides. Ese es el tratamiento. Entonces, muy bien con el metamizol lo mismo. Son pacientes, son reacciones idiosincráticas y el grupo de nosotros no está metido en eso, el grupo de los latinos. Entonces, gestión del riesgo del medicamento. Voy a formular dipirona. Perfecto. Si vas a formular metamizol, revisa, ¿es un paciente latino? No, es un paciente de origen caucásico. Es un turista que llegó acá. Ojo, ahí sí no, es un paciente de origen incluso asiático que también se ha visto un poco. Entonces, ojo con esto. Ahí sí no es lo mismo. Pero la mayoría de nuestros pacientes que van a ser pacientes latinos, como dicen, hágale sin miedo. Siempre con la gestión del riesgo del medicamento. Se le tiene muchísimo miedo la agranulocitosis. Agranulocitosis, señores, es un estudio hecho aquí en Latinoamérica, donde predomina sobre todo Brasil, pero pacientes latinoamericanos, paciente con nosotros, ¿ok? ¿Qué muestra? Este estudio con nosotros muestra que la exposición previa a los días y el índice. Metimazol, que aquí está el otro medicamento LASA, ojo con esto, y me encanta siempre que la gente tome esta consideración. No es lo mismo como llegar a la metamizol sódico, que es dipirona, a metimazol. Metimazol es un fármaco que es interesante porque este fármaco no se discute como antitiroideo. No se discute, o sea, a un paciente con hipertiroidismo se le coloca metimazol y se hace gestión del riesgo del medicamento. En su momento lo miraremos. Y salvo que esté contraindicado, pues es de la primera opción, o salvo el propiltiuracilo que esté en embarazada, otra historia, ¿no? Pero siempre es de primera elección, salvo condiciones específicas. Y se hace gestión del riesgo, pero no se le tiene miedo. Mientras que a metimazol, sí, metamizol, sí, mientras que a metamizol se le tiene pavor. No, mira, es que la dipirona produce granulocitosis, es una locura, no lo haga. Este estudio lo que nos muestra es, señores, que todos estos, miren, por ejemplo, aquí tenemos fármacos que se utilizan mucho, dipirona, el efecto, el intervalo de confianza toma el valor nulo y toma también una P no significativa, es decir, cualquiera de estos fármacos, diflucofenac, dipirona, paracetamol, aspirina, propranolol, todos estos medicamentos no están asociados en nuestra población directamente, o al menos este estudio nos muestra que no estaría asociado, no tendría más riesgo que metimazol. Y metimazol sí lo tiene y lo usamos sin miedo. Entonces, ahí es donde está el punto. Agranulocitosis. Ojo, somos pacientes latinos. Nuestra N-acetil transferasa no tiene ningún problema. No somos de ese grupo de los metabolizadores lentos. Por lo tanto, como yo no estoy en este grupo de lento, y además la evidencia en Latinoamérica me dice que y no nos da miedo usar metimazol, que sí está altamente asociado a granulocitosis, pues entonces yo lo uso. Gestión del riesgo del medicamento, sí, pero se debe usar. Seguridad gastrointestinal, señores, es muchísimo, muchísimo más seguro que un AINE, sin embargo, tampoco está exento. Y aquí podemos ver, frente a los AINES, pues sí es mucho más seguro. Frente a paracetamol, pues entonces ahí la historia sí cambia, ¿ok? Si miramos paracetamol es un fármaco que es más seguro, ¿sí? Mientras que metimazol, perdón, metamizol sí está un poquito asociado en los pacientes que lo están usando actualmente. Sin embargo, este efecto es pequeño, entonces podemos con esto concluir en la escala. Los fármacos que mayor gastrolesión producen son los glucocorticoides, en este grupo, ¿no? Obviamente. Los AINES, posteriormente, ya hacemos un grupo de fármacos más seguros gastrointestinales, con mucha seguridad gastrointestinal, donde está la dipirona, o el más seguro hasta ahorita, el paracetamol. Y obviamente veremos el grupo. Por ejemplo, si queremos usar un AINES y queremos usar el menos riesgoso, aciclofenaco, por ejemplo, miramos que era una maravillosa opción, o los inhibidores de la COX-2, el Lecomptip, ¿ok? Ibuprofeno dentro del grupo de los no selectivos parece ser de los más seguros, ¿ok? Pero pues dipirona sí es una maravillosa opción y paracetamol es un poco más segura según este estudio. Ahora, en dengue, es una pregunta siempre, en dengue seguro, pues es un estudio acá de Colombia, de Bucaramanga, ¿sí? Que hicieron Díaz y Quijano, donde muestra que en conclusión, en aquellos pacientes que tenían dengue hemorrágico, ¿sí? Los pacientes con dengue que fueron expuestos a dipirona o a metimazol, pues se asoció con mayores efectos. Entonces, por lo tanto, la recomendación, como vemos aquí, para predisponer el dengue hemorrágico, entonces que en un tiempo decíamos, pues no le damos AINES, pero entonces le damos paracetamol, perfecto, entonces si no mejora la fiebre, entonces le damos dipirona.
Pues ojo que si le dan dipirona, por lo menos en nuestra población, encontramos que termina aumentando lo que es la disminución de menos de 50.000 plaquetas, obviamente, y esto predispone a lo que es el dengue hemorrágico. La fuga de plasma no, pues que es una de las cosas más graves cuando ya estamos entrando, pero entonces no es recomendado en estos pacientes con dengue usar dipirona. Importante manejar esto porque acá se maneja mucho dengue. Metamizol versus paracetamol, las únicas diferencias que tenemos es cardiovascular, a favor de paracetamol. Con esto nos diría cualquiera, pero es que paracetamol es mucho más seguro cardiovascular que dipirona. No. Empezamos con un punto. ¿Saben qué es lo que causa dipirona? Hipotensión. Cuando usted administra dipirona, vamos al punto. Dipirona vía oral es una historia diferente al resto. Cuando usted administra dipirona por vía endovenoso, produce vasodilatación por un efecto local y eso es lo que se encontró en este estudio, que dipirona produce mayor vasodilatación o hipotensión que paracetamol, pero no tiene nada que ver con arritmias, con infarto agudo del miocardio, con nada de eso. Son fármacos muy seguros cardiovascularmente. Sin embargo, produce un poco más de hipotensión y esta hipotensión es un efecto de las dosis que se debe administrar poco a poco, ¿sí? Muy lentamente, bien diluido el fármaco y no colocarlo más de 3 veces al día, ¿ok? Se coloca una ampolla cada 8 horas, no cada 6 horas. Si usted lo coloca cada 6 horas, esta es una terapia intensiva y hay mayor probabilidad de tener rash cutáneo, mayor probabilidad de tener taquicardia por la vasodilatación o hipotensión, pero del resto es un fármaco maravillosamente seguro. Frente a los AINES, ¿qué tenemos? Pues frente a los AINES tenemos que es un fármaco también extremadamente seguro. Lo único que podemos ver es que eh, pareciera estar a favor de menos efectos del sistema nervioso central, o sea, menos problema del sistema nervioso central, pero eso es un efecto muy pequeño de protección. Entonces, podemos decir que es un fármaco tan seguro como los AINES, que mucha gente usamos diclofenac o ibuprofeno en forma, pero le tenemos miedo a la dipirona, pues no, ya podemos ver que no es así. Frente a los opioides, pues sin duda alguna es un fármaco con una alta analgesia, pero con menores vómitos. Sabemos muy bien que los opiáceos, los opioides producen vómito y pues en general también con menos efectos neurológicos porque tampoco produce somnolencia que si producen los AINES. Entonces podemos decir, perdón, los opioides, podemos decir que es un fármaco con un perfil de seguridad favorable en comparación con opioides, pero pues vemos que también es muy seguro los opioides, ya lo hemos hablado acá. Finalizando, quiero que quede muy claro, pacientes que llegan con cefalea de urgencia, cefalea primaria, obviamente la cefalea toca buscar la causa de la cefalea, pero la cefalea primaria, que es sobre todo el tipo tensional, el mejor medicamento para cefalea es una dipirona por vía oral, 500 miligramos. No existe mejor tratamiento. ¿Que diclofenac funciona? Sí. ¿Que ibuprofeno funciona? Sí. ¿Que paracetamol funciona? Sí. Pero la evidencia muestra que el medicamento que se podría dar de elección con adecuada gestión del riesgo del medicamento sería la dipirona. Y aquí sí entramos en un punto donde sí no hay discusión, y es el punto de la migraña. Migraña es dipirona, preferiblemente endovenoso, pero cuando usted llega a urgencia, un paciente con migraña, no se pongan a inventar que, por ejemplo, ay, vamos a dar paracetamol endovenoso. No, vamos a dar un AINE. No, de dipirona endovenosa, 1 gramo. Es lo mejor que existe. Luego, bueno, vamos para el tratamiento crónico, que esto no es una clase de migraña, tiene que tener un medicamento abortivo, ¿sí? Y para el control de la analgesia siempre lo mejor es dipirona, si en tabletas, obviamente. Pero para la crisis que llega a urgencias de migraña, lo mejor es dipirona endovenoso, 1 gramo. Mejor que un AINE, mejor que dipirona. Ojo, metoclopramida cuando hay componente gastrointestinal. Es importante tenerlo en esa condición. Y la dexametasona, por ejemplo, disminuye la recurrencia de eso, pero no calma el dolor. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo último, en cuanto a seguridad renal, pues la seguridad renal está comprometida en estas condiciones. Tenemos que, esto es una dosis en pacientes en unidad de cuidado intensivo, es decir, el fármaco por vía oral y en pacientes ambulatorios es seguro. Si tenemos un paciente en cuidado intensivo, preferimos usar dipirona que AINES porque los AINES producen mucha lesión gastrointestinal y en el paciente en UCI es muy probable que tengamos eso. Lo que sí vimos es que aquellos pacientes que tienen más de 2 gramos al día, recuerden que les había dicho 500 cada 8, es la dosis segura y es la mejor. Cuando ya hacemos 500 cada 6, estamos haciendo 2 gramos, ¿sí? Empezamos a estar en una línea que es un poco peligrosa.
Sin embargo, cuando la pasamos o vamos más allá de la dosis terapéutica, podemos ver que produce mucho más falla renal que aquellos que no consumen o que aquellos que consumen entre 0 y 1 gramo al día. Entonces, la recomendación para la función renal es siempre manejar las dosis terapéuticas, es decir, menos de 2 gramos al día. Si pasamos más de 2 gramos al día, si hay efectos renales negativos, lo mismo que vimos con acetaminofén. Es decir, estos fármacos son fármacos muy seguros desde el punto de vista cardiovascular, renal y gastrointestinal. Sin embargo, el abuso de estos fármacos, que es donde está el problema porque creemos que es igual a placebo, es lo que nos termina teniendo los efectos adversos. Y con esto, señores, hemos finalizado la clase hasta acá. Muchísimas gracias.